Hola a todos, nos alegra volvernos a encontrar. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los miércoles, a nuestra reunión virtual del Ministerio de Profesionales y Empresarios Comprometidos PEC, que como cada miércoles nos damos cita en punto de las 7 de la noche, hora Colombia, para disfrutar de este maravilloso tiempo. Y quiero contarles que estamos pues con mucha expectativa, porque hoy justamente en el comienzo de este mes de agosto estamos iniciando un nuevo ciclo, Lina. Sí, Andrés, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Como tú lo dices, hoy iniciamos un nuevo ciclo y este ciclo se denomina Supervivientes, desarrollando resiliencia. Y hoy tenemos un tema muy especial que se llama Nos cambió la vida. Nos cambió la vida, Lina. Es el tema que estaremos desarrollando en el marco de este nuevo ciclo que iniciamos hoy y que estaremos trabajando a lo largo de todo este mes de agosto. Si ustedes quieren conocer más y de pronto hoy nos ven por primera vez, perfectamente pueden acceder a nuestro canal de YouTube, Soy ICT, y allí encontrar todos nuestros ciclos temáticos que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo de ministerio virtual. Y de la misma forma, aprovechemos de una vez, si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo solamente allí donde dice suscríbase, allí hacemos clic para que de esa manera nos puedan llegar todas las notificaciones de la programación semanal que tenemos dentro de este maravilloso ministerio virtual de la familia ICT. ¿Y qué tal, Andrés, si le damos la bienvenida a Felipe Cerquera, que cada miércoles nos acompaña en esta programación virtual? Felipe, bienvenido. Familia, pero muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Hoy comenzamos un nuevo ciclo temático titulado Supervivientes, desarrollando resiliencia. Esta es una de las características necesarias en los profesionales de este tiempo y a todos en general por la situación que vive hoy nuestro mundo. Pues obviamente que sí que necesitamos desarrollar resiliencia. Pues de esto se trata este mes. Este mes vamos a desarrollar todos los componentes de la resiliencia y usted y yo, cómo podemos avanzar en nuestros procesos de vida siendo personas resilientes. Por eso, el día lunes comenzamos nuestra expectativa para el tema de hoy con una encuesta en nuestras redes sociales. Específicamente en el historial de Instagram y Facebook pusimos algunas preguntas que nos acercaban acerca de cómo usted y yo estamos afrontando distintas situaciones en la vida, qué tan resilientes somos. También una de las preguntas fue qué fue lo que ha cambiado o qué cambió su vida a partir de esa situación o experiencia vivida. Entonces, quiero invitarlos a que leamos lo que ustedes nos compartieron a través de nuestras redes sociales. Veamos algunos de ellos. Tal vez no tuviste la oportunidad de escribirnos o etiquetarnos en alguna publicación en nuestras redes sociales. Te voy a hacer una invitación especial a todos los que estamos en este momento conectados en nuestra transmisión en vivo. Les invito para que ingresemos al chat que en este momento se está generando en esta transmisión virtual. Y te quiero invitar a que escribas esa experiencia de vida que ha despertado en ti un carácter resiliente. Cuéntanos, entremos en contacto a partir de este momento. Entonces, a partir de este momento los leo en el chat en vivo. Lina, continuamos contigo. Y en esta sección de sonidos de gratitud les invito a que me acompañen a hacer una oración. Padre Dios, en esta noche, Señor, nos entregamos a ti, permitiendo que seas tú quien hable a lo profundo de nuestro corazón. Que como lo has venido haciendo semana tras semana, oh Dios, tú renueves nuestra confianza en ti. Hoy dile, Señor, mi confianza está puesta en ti, el único que me puede dar descanso, el único que me puede dar paz, el único que me puede permitir
la vida rica y abundante que yo también deseo y que tú me quieres dar. Hoy dile, Señor, independiente de las pruebas, independiente de las dificultades, hoy yo estoy convencido, hoy yo estoy convencida de que tú estás allí, que tú me llevarás de tu mano, Señor, que tú siempre irás delante de mí, conduciendo mi camino. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esta frase la encontramos en el manual de la vida, precisamente la Biblia, y yo quiero invitarles a que hablemos con Dios. Y le digamos: Dios, sabemos que estamos pasando por circunstancias muy difíciles y que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas ayudan para bien. Aún piense en estas palabras en donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darnos a cada uno de nosotros, como profesionales que somos, para darnos lo que cada uno de nosotros espera. Por eso, a través de esta canción, yo quiero invitarle a que usted le diga a Dios: dígale a Dios estas palabras. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostiene. Oh, oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dígale así a Dios: yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Porque el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces.
bien. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das siempre de escuchar tu palabra, que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Gracias por decirnos, oh Dios, que no estamos solos, que nos esforcemos, que nos animemos, que no tengamos miedo, porque tu presencia está allí, tu presencia irá delante de nosotros. Quédate aquí en este tiempo, Señor, que tú hables a lo profundo de mi corazón en esta noche y que me muestres, oh Dios, cuál es tu voluntad, qué es aquello que tú deseas que yo viva como hijo, como hija tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al momento de cuéntanos qué está pasando. Quiero dejarlos con un invitado muy especial. Él se llama José Atilio Núñez. Él es médico internista y actualmente se desempeña como jefe de urgencias de un hospital universitario en la ciudad de Barranquilla. Justamente por estos días en la revista Semana se publicó un artículo donde él estaba expresando toda su experiencia de lo que ha venido viviendo con la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Escuchemos al doctor José Atilio Núñez. Bueno, un saludo a todo el grupo de profesionales y empresarios cristianos de la familia ICT. Para mí es un placer estar aquí, contarles. Mi nombre es José Atilio Núñez, yo soy médico internista y trabajo como jefe de un servicio de urgencias en un hospital universitario aquí en Barranquilla, Colombia. La experiencia con la epidemia ha sido realmente intensa para nosotros. Yo estoy casado hace 10 años, tengo una nena de 3 años y la realidad a la que nos hemos visto enfrentados es a que yo como jefe de urgencias, como internista, soy la persona en este momento en mi hospital más competente para atender a los pacientes de COVID-19. Así que yo he tenido que estar ahí en primera línea literalmente. Y eso fue muy abrumador para nosotros. Nosotros básicamente tomamos la decisión de que yo me fuera para otra casa al inicio de todo esto. Y pasamos un mes lejos, con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con mucho dolor, con mucho impacto en nuestra familia, impacto emocional, impacto espiritual, impacto físico. Y logramos después de un mes reunirnos otra vez y en ese momento pues nos pusimos a pensar mi esposa y yo qué era lo mejor. Mi hija lloraba, le hacía mucha falta, ellas me hacían falta, yo lloraba en el apartamento en donde estaba y fue realmente impactante. En ese momento decidimos confiar. La palabra para nosotros clave allí fue confiar. Y Dios para nosotros ha sido una fortaleza importante porque esa certidumbre, esa confianza, esa tranquilidad, esa paz que no podíamos encontrar en nadie más ni en nada más, nos las pudo brindar Dios a nuestra familia. Luego de estar separados decidimos confiar en que yo iba a seguir los protocolos en mi hospital, confiar en que yo podía trabajar sin verme impactado por este virus, confiar en que no las iba a contagiar a ellas, pero sobre todo también desarrollarme en mi trabajo era una necesidad. Yo dirijo más de 60 enfermeras, dirijo alrededor de 25 médicos, todo un grupo de personal asociado al servicio de urgencias y yo tenía que estar adelante, yo tenía que no solamente dar ejemplo, sino que también tenía que motivarlos y llevarlos adelante. Para mí fue fundamental el tema de entender el propósito en medio de esta situación, el propósito que yo debía cumplir en este momento tan crítico. Propósito para los pacientes, propósito para mi familia, propósito para mis colegas, propósito para mis subalternos, para las personas a mi cargo. Así que para nosotros poder entender que del miedo podíamos pasar a la certidumbre, a la tranquilidad, a la paz, fue algo importante. Poder cambiar esa crisis, poder cambiar ese momento crítico por una oportunidad para servir, para nosotros fue importante. Y ahora lo único que puedo estar es agradecido porque a pesar de estar al frente, hace 3 meses no tengo el COVID, no me he enfermado, mi familia no se ha enfermado, el pico de la epidemia está pasando y hoy podemos darle gracias a Dios y dar gracias porque esta situación la hemos podido sacar adelante.
pero para nosotros ha sido importantísimo poder convertir la crisis en una oportunidad. Les deseo muchas bendiciones y que puedan también ustedes encontrar la forma de salir adelante en medio de la crisis. Bueno, Andrés, y hemos llegado a la sección más importante de nuestro programa virtual, Directo al Corazón. Y para ello, Lina, Felipe Cerquera nos tiene una nota curiosa muy interesante. Felipe, adelante. Así es, Andrés. Hoy tengo una invitada muy especial en nuestra reunión virtual. Ella es psicóloga clínica en la ciudad de Cali. Y al contarle acerca de lo que estamos desarrollando el día de hoy, me dijo: Felipe, le tengo los 3 aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de ser resilientes. Por eso la invitamos a este programa y quiero dejarlos directamente con ella. Doctora Laura, bienvenida. Cuéntanos qué debemos desarrollar a la hora de ser resilientes. Feliz noche para todos. Hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia, un tema definido por la psicología como la capacidad que tiene un ser humano de sobreponerse y salir adelante de las adversidades. Por eso les abordaré 3 recomendaciones importantes para tener en cuenta en este tema. Bueno, la primera característica tiene que ver con algo que es muy interesante y es no huir. Las personas resilientes son personas que no huyen de la situación. Por el contrario, la afrontan y tratan de buscar soluciones frente a lo que está sucediendo. Yo sé que muchos hemos tenido situaciones complejas y ¿qué puede estar sucediendo? Que queremos abandonar la situación, no queremos que nadie nos opine, no queremos escuchar o incluso no queremos comunicar ni decir lo que pensamos. Pero la psicología ha encontrado que las personas resilientes son personas que no evitan, que reconocen que en la evitación no está la solución del problema, que por el contrario lo pone mucho más complejo, lo acrecienta y por ende no va a haber una solución efectiva. Por tanto, no evitar, no huir es de personas resilientes. La segunda característica tiene que ver con la capacidad de flexibilizarnos. Yo creo que en algunos momentos hemos visto cómo ante una situación somos los primeros que ponemos pereje, ponemos quejas o simplemente, como decimos aquí en Colombia, ponemos todas las trabas del mundo para solucionar una situación. Pero las personas resilientes son personas que tienen capacidad de flexibilizarse, que tienen la capacidad de adaptarse a una situación. Por eso es muy importante que nosotros podamos desarrollar ese recurso en nosotros, la capacidad de amoldarnos, de adaptarnos y de transformarnos ante una situación. La tercera característica hace referencia a la claridad en el proyecto de vida. Cuando tenemos claro nuestras metas y objetivos, es mucho más fácil entender que los problemas y las dificultades son solo pasos del camino y que nos llevan como proceso a transformarnos, crecer y aprender, y de esta manera solucionar efectivamente futuros problemas y así lograr la meta. Espero que estas recomendaciones hayan sido útiles y que hagamos de la resiliencia nuestro proceso de vida. Y en nuestra sección Directo al Corazón, nuestro primer tema de este ciclo del mes de agosto denominado Supervivientes. Y este primer tema tiene un título que seguramente muchos habrán pensado un poco fatalista: nos cambió la vida. Pero es justamente uno de los grandes dichos, sobre todo que por esta época muchos pronuncian. Seguramente muchos han manifestado este tipo de frases: nos cambió la vida. Y es que la vida, con toda certeza, está llena de cambios. Y en ese tipo de cambios tenemos que aprender a adaptarnos. Eso justamente es lo que representa el término que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes de agosto, denominado resiliencia. ¿Qué implica un cambio? Evidentemente para nadie es fácil, pero en la medida en que surgen los cambios en la vida, necesariamente tenemos que aprender a adaptarnos a cada uno de ellos. Diría el ejecutivo estadounidense Harold Ford de la siguiente manera: el progreso es como la marea. Si nos quedamos quietos, seguramente nos ahogamos. Para que no nos tape, tenemos que mantenernos en movimiento. Y eso exactamente es lo que representa un cambio. Un cambio representa una situación que seguramente avanza, y si yo no estoy dispuesto a enfrentarlo, y tal y como lo dice esta frase que les acababa de citar,
Es como una marea. Si yo no estoy dispuesto a enfrentarla para que finalmente no me tape, entonces la única manera de lograrlo es manteniéndome en movimiento. Eso es lo que justamente yo tengo que hacer en medio de los cambios, fruto de adaptarme incluso a las circunstancias, por más complejas o por más difíciles que en definitiva estas puedan parecer. Por eso, así lo menciona el apóstol Pablo a la luz de la carta a los Romanos, en una cita bíblica seguramente muy conocida por varios de ustedes, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, en el versículo 12. Quisiera leerlo en esta versión de traducción al lenguaje actual que dice: y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El apóstol Pablo precisamente nos motiva al cambio de nuestra manera de pensar, al cambio incluso de nuestra manera de ser o de hacer las cosas, porque eso justamente es lo que es necesario. Y vivimos en una sociedad que sin duda alguna está llena de cambios, todo el tiempo está cambiando. Si lo hablamos en términos empresariales, podríamos citar ejemplos que tal vez ya hemos escuchado antes, como el famoso caso de aquella empresa estadounidense llamada Blockbuster, que en su momento recibió una propuesta de aquella pequeña empresa en ese entonces llamada Netflix, propuesta que no aceptó esta primera empresa, Blockbuster, y a raíz de eso pues no se innovó, no se reinventó, y hoy en día vemos justamente las circunstancias, dónde está la una y dónde está la otra. Y así lo podríamos mencionar en torno a muchos ejemplos. Hewlett Packard, por ejemplo, otra gran empresa que en su momento recibió lo que fue aquella famosa propuesta, invitándolos a utilizar un computador personal. Y la frase que de hecho los hizo famosos hoy en día fue: la computadora personal, dicen ellos de manera textual, la computadora jamás será personal. Fue concretamente la frase que ellos pronunciaron. Y así podríamos mencionar sin número de ilustraciones con respecto a esto, porque vivimos en un mundo cambiante. De hecho, hoy en día vemos lo que es la banca virtual, por ejemplo, la educación digital, seguramente situaciones o metodologías que en otras épocas parecerían impensables, inimaginables, y hoy en día son lo normal. Es a lo que justamente hemos tenido que aprender a adaptarnos, porque todo esto es lo que precisamente representa el cambio. Y no es fácil, por supuesto, adaptarnos a ese tipo de cambios. Pero aquí vale la pena también decir: si yo no cambio, entonces las circunstancias me cambian. Por eso la necesidad de aprender a reinventarnos y de aprender a entender que en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, por más difíciles que éstas parezcan, pues hay que aprender a saber enfrentar esa marea, estando en constante movimiento para que no nos terminemos ahogando. Eso representa justamente lo que es aprender a entender dentro del marco de la resiliencia lo que representan precisamente los cambios. Y en ese orden de ideas, pues hoy vale la pena, a la luz de esto que les estoy compartiendo, pues revisar justamente qué significa la resiliencia, como esa gran herramienta, como ese gran instrumento por medio del cual ustedes y yo podemos enfrentar los cambios en el rol en el que nos desempeñemos, pueda ser a nivel laboral o incluso en lo que concierne a la vida en el hogar, en la familia. En todos los roles y en todos los aspectos tenemos cambios, pero esa gran herramienta para poder enfrentarlos es justamente este término que estaremos desarrollando a lo largo de este ciclo, el término resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Para ser textuales, en la definición de ella podríamos decir que es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Tiene que ver con asumir con flexibilidad situaciones y aprender a sobreponerme a ellas. Eso es lo que justamente representa aquello que denominamos como resiliencia, esa capacidad de adaptarme de manera positiva a esos cambios, a esas pruebas, a esas circunstancias que tal vez tenemos que enfrentar. Por supuesto que no es fácil. Yo no encuentro mejor manera de ilustrarlo que a la luz precisamente de lo que es esta imagen que ustedes van a ver a continuación. La imagen de esta maleta que fue diseñada en un material que de cierta forma permite que puede pasarle un automóvil encima incluso, pero a pesar de que el automóvil le pase encima, y pues si bien es cierto eso genera un efecto en la maleta nuevamente vuelve a su estado original,
a su estado de antes. Eso representa precisamente lo que es la resiliencia. Y sin que me malentiendan el ejemplo, pero usted y yo somos como esa maleta que seguramente tiene que enfrentarse a las pruebas que justamente están representadas en ese automóvil que pasa por encima de dicha maleta. Pero el objetivo de ser resilientes es entender que independientemente del peso de esa prueba, de la carga que represente ese momento difícil, nuevamente podamos volver a nuestro estado de antes e incluso mejor, incluso más fortalecidos, a pesar de lo difícil o de lo pesada que haya sido la prueba. Eso es lo que justamente representa la resiliencia. Por eso decimos que resiliencia viene del latín resilio, que dentro de sus derivados también se define como la capacidad de rebotar. Es cierto, cayó, pero rebotó y se volvió a levantar, parecido a la imagen que acabamos de observar. Porque eso precisamente es lo que vale la pena entender de lo que significa la resiliencia. Seguramente ustedes como yo hemos visto un documental de los muchos, por ejemplo, que nos muestra hoy en día la televisión digital, y dentro de ellos hay un documental que se llama El Último Baile, un documental que muestra la historia de lo que fue un equipo muy famoso del baloncesto llamado los Chicago Bulls, en donde jugaba un histórico del baloncesto muy recordado en el mundo entero. Estoy refiriéndome a Michael Jordan. Y Michael Jordan tenía esa capacidad en medio de esos momentos de presión, en medio ya de los últimos ni siquiera minutos, segundos de partido, de mantener el control, de mantener la calma en medio de la presión del momento para lograr resolver una situación, seguramente cuando el equipo iba perdiendo, y lograr encestar en medio de ese nerviosismo, seguramente de ese estrés que puede generar pues ya los últimos segundos de un partido, sabiendo que el marcador está en contra. Pero aún a pesar de eso, una de las grandes características de este histórico del baloncesto era que tenía la capacidad de poder resolver en ese momento de presión y sacar a su equipo de esa dificultad o de esa posible derrota a la que se estaban enfrentando. Eso lo hacía justamente Jordan, porque era un hombre que podríamos decir está enmarcado dentro de lo que es la resiliencia, la capacidad de resolver, la capacidad de saber tomar decisiones en esos momentos de dificultad, en esos momentos de presión donde la inmensa mayoría tiende a perder la calma. Hombres como este gran basquetbolista tenía la capacidad de resolver allí, con un tiro, seguramente que no haría nadie más, y de esa forma en los últimos segundos, como lo vimos infinidad de veces, podía salvar un partido y salvar de esta manera a su equipo. Eso hacía él, eso es resiliencia. Y decía él dentro de una de las entrevistas que le hacen en el documental, algo que también me llamó profundamente la atención. Decía él, los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta o te rindas. Averigua cómo saltarlo, atravesarlo o rodearlo. Y eso es lo que justamente vale la pena comprender de cómo enfrentar el obstáculo que seguramente puede llevarnos fácilmente a rendirnos, el muro que nos puede llevar fácilmente a tomar la decisión de volver atrás. Pero contrario a eso, decía, repito, este histórico del básquetbol, contrario a eso vale la pena enfrentarlo, saltarlo o rodearlo. Eso es lo que hace una persona resiliente. Y eso es precisamente de lo que vale la pena que hablemos en lo que es esta temática, la primera de este ciclo del mes de agosto. Bien decía, o bien le dijo el Señor a aquel hombre llamado Josué. Josué, recordemos, el encargado de asumir o de tomar la posta que le dejaba Moisés. Y cuenta el manual de la vida que Josué precisamente tomó la decisión de asumir el desafío por supuesto entregado por Dios, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la conquista de la tierra prometida. No era fácil reemplazar a un tremendo hombre de fe como lo era Moisés. Pero el consejo o la instrucción que le da Dios a Moisés lo encontramos allí en el libro de Josué, en el capítulo 1. Dice, por ejemplo, el versículo 5, le dijo Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire qué importante es esto. Aquella instrucción que le da Dios a Josué y posteriormente le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué importante es entender aquella instrucción que le da Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios va a estar contigo a donde quiera que vayas. Eso lo entiende un resiliente. Entiende que Dios va con él. Por eso no se rinde frente al obstáculo, frente al muro que pueda tener enfrente. Por el contrario, lo atraviesa, lo salta o lo rodea. Pero alguna solución encontramos para no dejarnos vencer por esta prueba. Más sabiendo que Dios está conmigo y que el mismo Dios, tal y como se lo dijo a Josué, me invita a esforzarme, me invita a tener valor, me invita a apropiarme de que nadie me podrá hacer frente. Efectivamente, tendré que afrontar justamente muchos obstáculos, adversidades, pero nadie me podrá hacer frente. En otras palabras, nadie me podrá vencer, porque Él está conmigo. Eso lo entiende un resiliente. En ese orden de ideas, yo quisiera entonces que puntualizáramos 3 características básicas que justamente se evidencian en la vida de aquel que tiene un perfil resiliente. 3 características muy importantes que quiero que estudiemos a continuación. La primera de ellas tiene que ver con que una persona resiliente tiene empuje interno. ¿Qué característica tan importante esta? Y cuando hablamos de empuje interno, hablamos concretamente de aquel que tiene fuerza de voluntad. El empuje interno hace referencia al empuje volitivo, aquel que toma decisiones, incluso a pesar de las circunstancias. Dice el Manual de la Vida en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 4, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso no hará a causa del invierno, porque el perezoso se justifica, se excusa en el invierno para no arar la tierra. Es que como el clima está así, entonces por esa razón tengo que desistir, tengo que dejar a mitad de camino aquel proyecto que estaba llevando a cabo, aquel sueño que estaba cumpliendo. Eso hace el perezoso. Aprovecha el invierno para justificar en muchas ocasiones el dejar a medias aquello que comenzó. Pero no aquel que tiene empuje interno, no aquel que tiene fuerza de voluntad, porque tomó una decisión y fue una decisión firme, radical, y en ella se mantiene, independientemente de que haya invierno o que haya verano o que haya el clima que sea. Él sigue arando la tierra hasta encontrar el fruto de aquello que sembró, de aquello que trabajó. Eso hace aquel que tiene empuje interno. A diferencia del perezoso, que aprovecha el invierno, repito, como justificación para dejar de arar la tierra. Pero esto no lo hace de ninguna manera aquel que tiene empuje interno, aquel que es resiliente y entonces persiste hasta el final y llega hasta el final de la carrera. Independientemente de que haya que pasar por momentos de prueba, por momentos de invierno. Pero eso no es problema para aquel que tiene fuerza de voluntad y por ende entonces insiste hasta el final. La grandeza se logra haciendo con excelencia lo pequeño. De manera que no importa que haya que reinventarse. Y tal vez el caso de muchos podrá ser que han tenido que reinventarse en relación, por ejemplo, a que le cerraron los gimnasios, ahora hay que hacer ejercicio en la casa. Ese puede ser mi invierno, pero ahí continúo haciendo ejercicio. O tal vez se me cerraron las oportunidades laborales que tenía antes, pero entonces me reinvento, entonces nuevamente me vuelvo creativo, entonces emprendo una nueva oportunidad. Así me toque que empezar seguramente con algo pequeño, pero es que la excelencia es lo que justamente, la excelencia en lo pequeño es lo que justamente evidencia mi grandeza. Y cuando hago con excelencia, incluso aquello que aparentemente para el común denominador es pequeño, es insignificante, y tal vez implica empezar de cero, pero lo hago con consagración, con pasión, con el corazón. Entonces, eso es lo que me hace finalmente grande. No importa si muchas veces hay que volver a empezar. Eso es lo que justamente evidencia una persona resiliente que tiene precisamente empuje interno. Independientemente de que muchas veces incluso en ese reinventarme, en ese empezar, tenga que enfrentar críticas, tenga que enfrentar resistencia, tenga que enfrentar aquello que conocemos como la oposición, no importa. Bien, me han escuchado antes, cuando quieras emprender algo, recordemos, habrán personas que me digan que no lo haga,
Cuando vean que no pueden detenerme, me dirán cómo tengo que hacerlo. Y cuando vean finalmente que lo he logrado, dirán siempre que creyeron en mí. De ese tipo de personas tenemos por montones. Así que independientemente de la oposición, qué importante es entender que lo que no me puede faltar como un buen resiliente es empuje interno, que lucha y que persiste hasta el final. Independientemente de las pruebas, independientemente del invierno, sigo arando la tierra con la esperanza, tarde que temprano, de recibir el fruto de aquello que estoy arando. Y eso es lo que vale la pena entender, convencido de que lo voy a lograr. Y la convicción, recordemos también, es dar pasos, incluso muchas veces, temblando de miedo. Eso es convicción, dar pasos incluso temblando de miedo. Pero sigo hacia adelante porque estoy seguro, porque me apropio de aquello que ya leíamos en el libro de Josué, que Dios está conmigo, y como Dios está conmigo, entonces nadie me podrá hacer frente. Entonces me esfuerzo, entonces sigo hacia adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta, el empuje interno como primera característica de aquel que es resiliente. En segundo lugar, pues vale la pena también entender que aquel que es resiliente de igual forma trabaja de manera disciplinada e inteligente. Eso también hace aquel que es resiliente. Trabaja con disciplina, con inteligencia. La mejor manera que yo encuentro para ilustrarles esta segunda característica es a la luz de una historia que también nos cuenta la Biblia. La famosa historia, muy conocida por todos, de aquel combate, de aquella batalla entre el gigante paladín filisteo Goliat y el pequeño David. Recordemos esta historia. Y seguramente en la lógica humana, para poder apostarle a que David pudiese ganar, necesitábamos que tuviese al menos la fuerza y la estatura de Goliat. Pero ni lo uno ni lo otro tenía David. Por el contrario, en David vemos lo que es un claro ejemplo de trabajar con disciplina y con inteligencia para finalmente lograr el gran objetivo, vencer al gigante Goliat. Y eso es lo que vale la pena entender en esta segunda característica. No se trata a veces de tener la fuerza que tal vez tienen otras maquinarias. No se trata de tener de pronto la grandeza que tal vez tienen otros afuera. Usted está empezando, por ejemplo, un proyecto pequeño y frente a la competencia, pues seguramente usted se ve muy pequeño. Pero lo cierto es que no se trata de eso. Antes que eso tiene que ver con aprender a trabajar con disciplina y con inteligencia. Bien nos enseña nuestro líder Jimmy Chamorro, nuestro líder mundial de esta gran familia de la ICT, y nos dice que la fuerza de las minorías está en su disciplina. Y seguramente usted y yo podemos ser minoría frente a la gran competencia que tenemos allá afuera, pero precisamente la fuerza de las minorías está en su disciplina, en cuán inteligentemente hagamos las cosas. Y eso es lo que precisamente vemos en la vida de David, cuando enfrentó a este paladín filisteo. Lo primero que hizo David, para que miremos un poquito esto, que también nos relata el manual de la vida, es que no fue allí a enfrentar a este gran gigante sin antes establecer de manera previa un plan que le permitió cumplir con 3 términos básicos que vale la pena también aquí mencionar. Un plan que le permitió ser efectivo, eficaz y eficiente. Eso es lo que representa trabajar con disciplina y con inteligencia. Que finalmente yo puedo llegar a ser efectivo, eficaz y eficiente. Y esto lo vemos en la vida de David. Y fue efectivo. Recordemos que la efectividad se define como la capacidad de lograr un resultado de gran impacto. Eso representa ser efectivo. Es poder alcanzar un objetivo, una meta que nos hemos trazado, pero de gran impacto. Y eso era justamente lo que necesitaba lograr David frente a este paladín filisteo, frente al gigante Goliat. El poder vencerlo, sin duda alguna, para el pueblo de Israel representaría una victoria de gran impacto. Pero para lograrlo de igual manera tenía que ser eficaz. Y la eficacia tiene que ver con lograr ese resultado de acuerdo al objetivo esperado, de acuerdo a la expectativa que se tenía. Eso representa la eficacia. El lograr ese efecto, el alcanzar ese objetivo que seguramente me había propuesto, me había trazado. Y evidentemente el objetivo de David en esa batalla con el gigante era vencerlo, era derrotarlo. De manera que para esto también se preparó David.
Pero en tercer lugar, no basta solamente con ser efectivo, con ser eficaz, sino también había que ser eficiente. Y la eficiencia se mide teniendo en cuenta que es la capacidad de obtener un resultado con la menor cantidad de recursos posibles. Eso es lo que representa la eficiencia. Y frente a esto encontramos en la historia que nos cuenta la Biblia que David, previamente a la batalla con el gigante Goliat, se fue primero a aquel río y encontró allí, en las piedras del arroyo, y de las piedras del arroyo eligió 5 piedras en particular. Usted se preguntará, ¿y por qué 5? Si se supone que a la primera la idea era acabar con el gigante. Pues justamente eso hace parte del plan. Tenían que ser 5, porque seguramente si a la primera fallaba, tenía 4 intentos o 4 oportunidades más. Por eso tenía que ser 5 y tenían que ser piedras lisas del arroyo. Todo esto estuvo previamente planificado por David. Eso representa pocos recursos y con pocos recursos logró finalmente el objetivo. De manera que en David vemos lo que representa trabajar de manera disciplinada e inteligente, siendo efectivos, es decir, alcanzando un resultado de gran impacto, pero de igual forma siendo eficaces, un resultado de gran impacto donde verdaderamente se alcance el objetivo propuesto, se alcance el efecto que esperábamos, pero de igual manera siendo eficientes, porque fue un resultado de gran impacto, porque finalmente se alcanzó el objetivo, pero de la misma manera fue con la menor cantidad de recursos posibles. Para yo poder trabajar de esa forma, necesariamente tengo que ser disciplinado e inteligente en lo que hago. Y por eso aquí vale la pena citar otro término también muy importante, llamado la productividad. Porque la productividad resume todo esto que vemos en esta historia de David y Goliat. Una persona productiva es una persona que aprende a estar completamente presente en aquella tarea que está llevando a cabo. Completamente presente, es decir, mi atención completamente concentrada en aquello que estoy sacando adelante. Eso representa estar completamente presente, porque al yo estar completamente presente, seguramente voy a poder observar detalles que la inmensa mayoría pasan por alto. Eso solamente lo logran aquellos que están allí, completamente presentes. Y hoy en día, como nunca antes, está de moda el teletrabajo, y seguramente en el teletrabajo, pues no solamente hay actividades de carácter laboral, hay que también hacer lo que llamamos como quehaceres del hogar, hay una diversidad de tareas también en la casa por cumplir, pero yo tengo que aprender a organizarme, a planificarme, a tener una agenda, de tal manera de que yo pueda ser productivo. Productivo, a la luz de esto que les estoy compartiendo, no solamente es alcanzar un resultado, tiene que ver con estar completamente presente en esa tarea que llevo a cabo, para poder ser efectivo, eficaz y eficiente, como lo fue David en aquella batalla con el gigante Goliat. Pero por eso la importancia de aprender a trabajar de manera disciplinada e inteligente, segunda característica de alguien que es resiliente. Y en tercer lugar, en el orden de ideas de lo que venimos trabajando, pues vale la pena también entender la importancia de que una persona resiliente desarrolla también capacidad de resistencia. ¿Qué elemento también tan importante este? Capacidad de resistencia. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, en el versículo 23, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Y desafortunadamente podríamos decir que de esos hay muchos. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien se queda hablando, mañana arranco, el próximo año sí, y seguramente así se le ha pasado por un buen tiempo, haciendo promesas que terminan inconclusas, que terminan sin ser materializadas, pues dice claramente de manera muy sabia el manual de la vida, acabará en la pobreza. Y eso es lo que a ustedes y a mí no nos puede pasar. Por eso todo esfuerzo vale la pena. Y por eso la importancia de que frente a aquello que quiero alcanzar, pues tengo que estar completamente presente. Tengo que desarrollar resistencia, como ya lo estamos viendo en este tercer punto. Porque seguramente van a haber momentos donde vamos a tener un muro enfrente y donde van a haber más deseos de tirar la toalla, de rendirnos, de echarnos para atrás. Pero es allí donde vale la pena seguir esforzándonos, porque solo así, a través de la dedicación, de la consagración que le pongamos a las cosas, es como yo voy a encontrar el fruto de ese esfuerzo.
Y bien nos dice también el manual de la vida, a la luz de lo que plantea el salmista: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, recogerán. Pero primero hay que sembrar con lágrimas. Eso implica el esfuerzo. Y todo esfuerzo, como bien me dice aquí la Biblia, vale la pena. De manera que esto es necesario. Y para ello tengo que ser resistente. Y para ello seguramente tendré que caerme y volver a levantarme muchísimas veces. Pero necesariamente tiene que ser así, para finalmente poder llegar al sueño cumplido, a alcanzar la meta trazada, a lograr el objetivo propuesto. En esto consiste justamente la resiliencia. 3 características muy importantes que vale la pena, a la luz de este ciclo que estaremos desarrollando en este mes de agosto, que tenemos que aprender a desarrollar. Bien decía Tomás Alva Edison, dentro de las muchas frases que lo hicieron histórico a este hombre: todo llega para aquel que se mantiene en movimiento mientras espera. Todo llega para aquel que se mantiene en movimiento mientras espera. Pero implica estar en movimiento. Claro, hay que esperar el fruto, pero mientras esperamos el fruto, seguimos trabajando, como el buen labrador. Aquí sigo arando la tierra, mientras finalmente obtenemos el precioso fruto de este trabajo que estoy llevando a cabo. Por eso es que hoy vale la pena entender que no nos podemos dar por vencidos. Eso es resiliencia. Independientemente de los cambios, independientemente de las circunstancias, el mundo estará en constante cambio de manera continua. Hoy es una cosa, mañana será otra. La importancia es entender o concluir qué decisión voy a tomar yo frente a esos cambios, en aras de levantarme, de seguir luchando, de seguirme esforzando, como bien se lo dijo Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate y sé muy valiente. Por eso también, ya citamos a Josué, citemos otro personaje de la Biblia para terminar, que también tuvo que enfrentarse a un gran desafío en la época de los jueces de Israel. El libro de los jueces concretamente, me dice la Biblia en el capítulo 6, en el versículo 14, aquello que Dios le dice a un hombre llamado Gedeón, el cual estaba comandando justamente para un gran desafío, el desafío de salvar al pueblo de Israel, de un pueblo adversario, de un pueblo enemigo, llamado los madianitas. Y frente al desafío, Gedeón tuvo miedo, tuvo temor, como es normal en cualquier ser humano, frente a lo que representa el tener que enfrentar un gran reto. Pero las palabras de Dios a Gedeón las encontramos justamente allí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 14, fueron: y mirándolo el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Y eso es lo que quisiera que hoy quedara en nuestro corazón. ¿Por qué de alguna manera temer? ¿Por qué experimentar miedo? ¿Por qué amilanarnos frente a lo que podamos tener enfrente si nos envió Él, el que va con nosotros? Si nos envía Dios, si Dios va con nosotros, entonces no tengo por qué temer. ¿No te envía Él? Así que no vale la pena temer. Así que no vale la pena estar ahí como todavía indeciso, sin saber dar el paso o no. Benjamin Franklin decía: un camino de 1000 millas comienza con un paso. Pues vale la pena empezar a dar ese primer paso, porque eso caracteriza al resiliente. No importa cuán grande sea el obstáculo, yo tengo al Señor que va conmigo, como lo hemos ilustrado muy bien a la luz del manual de la vida, y por esa razón no hay por qué temer. Quiero invitarte entonces a que, pensando en esto, hagamos una oración y le pidamos a Dios que baje al corazón lo que hemos estado compartiendo en esta primera temática del mes. Amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por llevarnos a entender, oh Dios, que las pruebas, las circunstancias, los cambios, seguramente siempre van a estar allí, Señor. Eso representa la vida. Y por supuesto que no es una circunstancia, Señor, lo que finalmente me cambia. El único que transforma un corazón, como lo hemos aprendido, eres tú, Señor. Y qué bueno es poder decir que en medio de pruebas como la que hoy podemos estar viviendo, Señor, pues vamos a salir más fuertes. No porque la misma circunstancia nos cambie, sino porque en medio de la prueba y de la circunstancia, tú nos estás enseñando. Tú estás trabajando en nuestras vidas.
Tú estás obrando, Señor de los cielos, y transformando nuestro corazón. Por eso dile a Dios: Señor, yo quiero aprender a encontrarle el propósito, tal vez a este momento de dificultad por el que pueda estar pasando, Señor. Yo no quiero seguirme quejando, Señor, tal vez del cambio que he tenido que vivir en mi área laboral, en mi área incluso familiar, personal. Yo, por el contrario, Señor, quiero darte gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que me das de crecer, Señor de la gloria, de aprender algo nuevo, Espíritu Santo de Dios, y fruto de ello, Señor, aún en medio de estas circunstancias, como lo he visto antes, Señor, una vez más, ser testigo de tu fidelidad, ser testigo de tu respaldo, ser testigo, Señor, de cómo tú, oh Dios, aún nos abres puertas, de cómo tú haces florecer el desierto, Señor, en medio de la sequedad, en medio de la aridez, ser testigo, Señor, de cómo tú, una vez más, me demuestras que estás por encima de todo. Tal y como se lo demostraste a hombres como Josué o como Gedeón, Señor de la gloria. Llévame a apropiarme que eres tú quien me envías, como se lo dijiste a Gedeón. Llévame a apropiarme que nadie me podrá hacer frente, como bien se lo dijiste a Josué, Señor de los cielos. Pero no quiero ser yo, Señor, como aquel perezoso que utiliza el invierno, Señor, como excusa justamente para dejar de arar la tierra, Señor de los cielos. Y tal vez le preguntan: ¿por qué no continuaste? No, es que el invierno, no es que las circunstancias, y siempre habrá un pretexto de carácter externo para justificar el por qué no terminamos aquello que empezamos. Por el contrario, Señor, yo quiero como nunca antes aprender lo que significa la resiliencia y aprender a entender que el punto de partida de la resiliencia, Señor, es saber que tú vas conmigo, Señor. Y por eso tú mismo me invitas a esforzarme, a ser valiente, Espíritu Santo de Dios, que es la actitud que quiero aprender a tener en medio de las pruebas. Hoy te damos gracias por el mensaje que has querido plasmar en nuestro corazón. Y te pedimos a ti, Señor, que continúes enseñándonos y continúes hablándonos a lo largo de este ciclo del mes de agosto. Nos quedamos en tus manos y nos quedamos con tu bendición. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. Hoy quiero invitar a Tatiana Uribe. Ella nos ha acompañado en otros programas dándonos algunas recomendaciones justamente para estos tiempos de distanciamiento social. Hoy nos acompaña con una película que se encuentra disponible en una de las plataformas que en este momento tenemos acceso. Bienvenida, Tatiana. Cuéntanos cuál es esa película que nos recomiendas. Un saludo muy especial para todos. El recomendado de hoy en nuestra cartelera es Extraordinario, Wonder, su título original en inglés. Una película estadounidense de comedia dramática del 2017, adaptación del bestseller juvenil con el mismo nombre. La trama gira en torno a la vida de Oggy Pullman, un niño de 10 años con una malformación craneofacial congénita que afecta a 2 de cada 100.000 nacimientos. Oggy es un niño con habilidades extraordinarias y muchas cualidades. Además de ser muy inteligente, es bondadoso, solidario, amable y con un gran sentido del humor. Luego de muchos años de recibir educación en casa por parte de su madre, la película nos muestra el cambio que afronta la vida de Oggy como estudiante de la escuela primaria y las crisis y aprendizajes que tendrá que vivir tanto él como toda su familia. Lejos de ser una típica historia de victimización y llamada a la conciencia acerca del bullying, Extraordinario muestra de una manera muy asertiva a los padres con niños en condición vulnerable a enseñar a sus hijos a combatir la agresión con bondad, sabiduría y dignidad. Julia Roberts, quien interpreta de manera espléndida el papel de madre, hace su parte llevando a la pantalla la importancia de valores como la honestidad, la lealtad y el amor propio, sin apartarse de un discurso realista que no motiva a los niños a esconderse de sus problemas ni a escudarse en conductas disfuncionales, sino en afrontar las situaciones difíciles a partir del diálogo y la sinceridad. Una de las lecciones más importantes que Oggy nos enseña es que no podemos mimetizarnos con el grupo cuando nacimos para sobresalir, y que si somos resilientes a pesar de los estereotipos vigentes, los rumores y las opiniones de los demás, terminaremos logrando nuestros objetivos e impactando de manera positiva
a todos aquellos que nos rodean. Esperamos que disfruten esta película que es apta para toda la familia. Muchas gracias, Tatiana, por la recomendación que nos haces. Vamos a tenerlo en cuenta para la agenda de esta semana y aún en familia podemos disfrutar de esta maravillosa película. En segunda instancia, quiero contarles que a partir de la próxima semana en nuestra reunión virtual vamos a incluir una nueva sección titulada Emprendedores Hecho con Amor. ¿Qué buscamos con esa nueva sección? Acercarnos más a la realidad que cada uno de nosotros hemos tenido que asumir en estos tiempos de pandemia. Y muchos emprendedores y empresarios han redireccionado sus empresas hacia nuevos horizontes. Es por eso que queremos que usted, a través de un correo electrónico, nos envíe la siguiente información. Primero, su nombre completo debe estar incluido en el correo electrónico. Segundo, un teléfono celular con el indicativo del país para poder hacerle llegar o ponernos en contacto directamente con usted y saber cómo podemos organizar esa crónica o ese video que nos va a inspirar a muchos a continuar con un carácter resiliente. Tercero, ¿qué debemos hacer? Debe incluir en su correo electrónico cómo inició, por qué inició y en qué consiste ese emprendimiento o esa redirección que le ha dado usted a su empresa. Es por eso que queremos entonces entrar en contacto a partir de este momento. Por eso le invito a que en nuestro correo electrónico Coordinación PEC ICT, que se encuentra en este momento en pantalla, nos envíe esta información. Vamos a estar durante todo el mes registrando en nuestro Ministerio PEC todas esas experiencias que nos pueden a muchos inspirar en estos tiempos en los que seguramente necesitamos ese empujón para salir adelante. Lina y Andrés, los dejo para que concluyamos con nuestra transmisión del día de hoy. Bueno, y estamos llegando al final de esta transmisión virtual, Lina, nuestra primera temática de este ciclo que acabamos de empezar denominado Supervivientes, desarrollando resiliencia. Y no nos podemos ir sin antes hacer mención también de toda la programación que tenemos a través de nuestro canal Soy ICT. Recuerden, de lunes a viernes de 5 a 5 y 10 de la mañana, el primer espacio de la mañana en torno a Dios, teoterapia y meditación. Y de igual manera, finalizando el día de 9 a 9 y 30 de la noche, el último espacio del día también en torno a Dios, con este tiempo denominado Abre los cielos con nuestro líder mundial. Y como si fuera poco, Lina, los días domingos también tenemos un tiempo de meditación en la palabra de Dios con nuestro líder denominado Teoterapia Expreso, que ustedes pueden encontrar allí en las redes sociales de nuestro líder Jimmy Chamorro. Recuerden que los martes las parejas tienen su cita a las 7 de la noche, hora Colombia. El día miércoles los estaremos aquí esperando en nuestras transmisiones virtuales para los profesionales y empresarios comprometidos PEC. A las 7 de la noche. El día jueves todas las mujeres nos reunimos en una gran reunión solo para mujeres con nuestra líder mundial Saidi Mora. Y en la noche los bachilleres, el MJC a las 7 de la noche. El día viernes las juventudes universitarias a las 7 de la noche, Alfa y Omega. El sábado los niños en su ministerio infantil a las 10 de la mañana y terminamos la semana, el día, con una reunión para toda la familia denominada Raíces con nuestro líder mundial Jimmy Chamorro. Esa es nuestra programación entonces a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Estamos llegando entonces con esto al final de esta emisión virtual, no sin antes, como siempre, recordarles que estamos en el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.